¿Será que creer que las personas buenas les pasan cosas buenas y que las personas malas les pasan cosas malas? ¿O que las personas pobres son pobres porque quieren y no por las barreras que impone la sociedad? ¿Será la manera que las personas centran la percepción de la desigualdad económica? El día de hoy nos acompaña Juan Diego García Castro, docente de la sede de Occidente, quien realizó un doctorado en Psicología Social y una maestría en Psicología de la Intervención Social por la Universidad de Granada, España, quien participó de una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social en Chile. Durante su trayectoria académica, ha centrado sus proyectos de investigación en la percepción de la desigualdad económica en la vida cotidiana, la intolerancia a la desigualdad, las actitudes hacia la redistribución, las ideologías y el miedo al crimen. Buenos días, Juan Diego. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas, encantado. Muchas gracias. Para empezar esta conversación, quizás si empezamos, ¿en qué consistió tu tesis doctoral? Sí, bueno, lo que investigué fueron los efectos psicosociales de la percepción de desigualdad económica en la vida cotidiana. Esto es, qué es lo que pasa en nuestro comportamiento cuando en nuestro día a día vivimos experiencias de desigualdad económica y vemos una injusta distribución de recursos. Fundamentalmente lo que intentábamos conocer es cuáles son los mecanismos psicológicos que hacen que algunas personas legitimen esta desigualdad, es decir, que vean la desigualdad como justa, o que por el contrario algunas personas quieran rebelarse y luchar para vivir por una sociedad más justa y equitativa. Entonces estábamos viendo ahí qué es lo que hace que una persona legitime por un lado o que quiera cambiar la sociedad. Claro, ¿y qué te motivó a realizar tu proyecto doctoral y continuar con una estancia postdoctoral en COES en Chile? Bueno, yo creo que aquí hay digamos, cuestiones personales, del contexto en el cual nos desenvolvemos y también una gran influencia académica. En nuestra región, en Costa Rica en particular, en América Latina en general, somos sociedades en las cuales hay una muy injusta distribución de los recursos. La desigualdad económica condiciona nuestras vidas. Y aquí voy a contar una anécdota personal. Yo sé que todas podríamos tener muchísimas anécdotas en relación a esto. Pero cuando yo era niño, en mi casa me decían que si me portaba bien, el niño Dios en Navidad me iba a dar regalos o un buen regalo. Entonces yo me acuerdo una Navidad, un año en el que estuve siempre muy bien portado, esperando el regalo, y cuando llegó Navidad, digamos que el regalo no era exactamente lo que yo esperaba, y además el contraste eran mis primos que se portaban terrible, se portaban fatal, y tenían regalos mucho mejores que el mío. Y ahí empecé a cuestionarme que tal vez las buenas intenciones o los buenos deseos que uno pueda tener en la vida no siempre son el producto o el resultado de las cosas que pueden pasar, ¿no? Sino que el contexto pues nos condiciona. Fue como mi experiencia más emotiva, digamos, de niño en relación a la desigualdad. Y todas podríamos contar experiencias de ese tipo. Y luego por el otro lado, bueno, yo estudié en la Universidad de Costa Rica el grado y nosotros aquí tenemos un gran enfoque de investigar las cosas que son atinentes a nuestra realidad. Es decir, intentar usar nuestros esfuerzos académicos en mejorar la sociedad en la que vivimos. Yo estudié psicología en Rodrigo Facio y tuve autores de muchísima influencia como Ignacio Martín Baró, en el ámbito nacional como Ignacio Dobles o Maritza Montero en Venezuela, por ejemplo, también, que nos han enseñado que las cosas que hacemos tienen que ir en función de poder mejorar la calidad de vida y estudiar temas que no sean baladís, sino que tengan que ver con nuestra realidad cotidiana. Uh-huh. Es interesantísimo esta anécdota que mencionas porque efectivamente eso es lo que se escuchaba y se escuchaba cuando era uno niño, inclusive yo lo escuché también. Y bueno, está muy acorde con esta conversación que estamos teniendo en este momento. Y bueno, ¿qué fue lo más impresionante que pudiste vivir durante esta experiencia doctoral y postdoctoral? Bueno, yo creo que, digamos, en términos de impresionarme, igual, digamos, siempre una cuestión profesional y alguna otra cuestión personal. En términos profesionales, la cantidad de recursos que se invierten en investigación en los países desarrollados o con más recursos que el nuestro es bastante grande. Hay todo laboratorios muy bien equipados, equipos de investigación con muchos recursos para hacer estudios, para publicar, grandes grupos de investigación.
Y eso me impresionó mucho en términos de realmente las carencias en las cuales nosotros realizamos el trabajo aquí en Costa Rica y en la región centroamericana. Luego también en términos personales, algo que me impresionó mucho de vivir en España era que uno podía caminar en la noche en la calle sin tener miedo a que le pasara nada. La gente sale en la noche, camina y no estamos pensando en general si a la hora que me regreso a mi casa me puede pasar algo. Y hay mucha vida nocturna y aquí en Costa Rica, digamos, hemos visto un poco coartada en función del temor que tenemos. Eso me impresionó bastante. Claro. Y bueno, relacionado a lo que mencionas, ¿cuáles fueron los retos culturales, personales y profesionales que viviste durante estas estancias? Ya Claro, mencionaste, pues, por supuesto, era la seguridad, era esa tranquilidad. eh, Sin embargo, no sé si quieres ampliar un poquito más sobre ese aspecto. claro, yo creo que tal vez lo más difícil, el reto principal para nosotros en América Latina, en Costa Rica en particular, es conseguir una beca para poder estudiar. Yo creo que esa es la parte más difícil porque es una oportunidad escasa, digamos, que cuesta mucho conseguir y eso es lo más complejo. Ya una cuando obtiene la beca, pues realmente se esfuerza y hace como todo el intento para hacer lo mejor posible, pero la parte más difícil es conseguirla. Luego tal vez en el ámbito personal, digamos, por haber estado tanto tiempo fuera, yo creo que hay un retraso en el desarrollo familiar, vincular. Digamos que ahí la parte del tema de la pareja, la familia sufre bastante. Y luego ahora en el regreso también es un poco complejo porque, bueno, estamos en un momento en el cual parece que ser funcionario público es un pecado en Costa Rica. Es un momento de grandes restricciones presupuestarias. Y también al ser parte de una sede regional se vive cierta desigualdad en función a algunas oportunidades y recursos que también se encuentran en Rodrigo Facio. Esto a pesar de que mi unidad académica, la sede Occidente San Ramón, me ha apoyado siempre, de antes de hacer el doctorado, ahora que he regresado, igual me sigue apoyando, pero no es fácil tampoco ser de una sede regional. Claro, concuerdo mucho con tu comentario y es una realidad que se está viviendo en las instituciones públicas. Es lamentable, eh, pero es una realidad que se está viviendo y por eso debemos de siempre luchar por ello. La educación pública es el cambio de una sociedad igualitaria para todos. Entonces, pues bien, ahora bien, si pudieras resumir tu experiencia académica profesional en una frase o palabra, ¿cuál sería? Creo que sin duda alguna sería crecimiento. Crecimiento, increíble, sí. Creo que es una gran parte en la academia. El crecimiento es constante, no se detiene, sino que se mantiene siempre. Bueno, te quería comentar antes de finalizar que tuve la oportunidad de escuchar el podcast El Zapato Aprieta, que promueve el Instituto de Investigaciones Sociales y que a través de una entrevista realizada por la doctora Liz de la Raya, ex diáspora UCR, un espacio de reflexión sobre cuáles son las ideas que las personas tienen sobre el origen de la desigualdad. Por lo que aprovecho la oportunidad para invitarles a todas las personas que siguen escuchar dicho podcast, que es sumamente interesante. Y bueno, es así como llegamos al final de esta emisión, no sin antes agradecer a Juan Diego la disposición de participar de este espacio e invitarles a acompañarnos en el siguiente programa con una más de nuestras voces de la diáspora. Adiós.